Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, empezando en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y quiero compartir con ustedes esta mañana este mensaje titulado Las victorias de David. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este privilegio de compartir tu palabra a estas personas. Así como David, tú nos has llamado y nos has guiado a seguirte. Y te pido, Señor, que tu palabra sea predicada y que podamos alimentar a tus ovejas y que podamos guiar y dirigir a tus hijos. Te pido que las personas sean tocadas, que las personas puedan ser salvas y que los corazones puedan ser sanados y las personas puedan ser animadas en la fe. Y más que todo, Señor, te pido por la unción de tu Espíritu Santo. Señor, que tú nos consumas y que tú puedas dominar este servicio en este momento en adelante. Señor, unge a las personas para que puedan escuchar y que unjas a tus siervos, Señor, a tu Hijo, para que pueda yo hablar tu palabra, solamente lo que tú quieras que yo hable y que pueda ser de beneficio para tus hijos. Y Señor, te damos la gloria y la honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Mientras estamos hablando de David, quiero tomarlos un poco y llevarlos al tiempo de David. Y todos ustedes están familiarizados con el nombre Saúl, el hombre que fue sucesor de David. Él fue ungido por Samuel, y el pueblo de Israel se puede decir que escogieron a Saúl, porque él fue el escogido de la gente. Un hombre que en un momento va a perder su camino, hasta el punto de que aún espíritus demoníacos iban a amonestarlo. Él iba a perder su corazón, iba a perder su fe. Pero la historia no comienza con Saúl, sino que comienza con un profeta, el cual posiblemente puede ser uno de los profetas más importantes en el Antiguo Testamento, un joven llamado Samuel. Y digo esto porque así como decimos de Juan el Bautista, que él fue levantado y usado por Dios para ungir al Hijo de Dios, Jesucristo, y él fue el profeta mayor nacido de mujer, dice la Biblia. Así podemos decir que Samuel entonces fue uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, porque él fue criado para ungir a David. Y aunque él ungió a Saúl, yo creo que el propósito de Dios era que él ungiera a su hombre, el rey de Israel, el hijo de Isaí, el guerrero de Israel, el salmista David, quien extendió las fronteras del reino de Israel, algo que Dios le había prometido a Abraham. Y quiero que entendamos esto esta noche. Él fue usado por Dios, aleluya. Qué honor ser usado por Dios, qué privilegio. Dios usó a David para extender las fronteras del reino de Israel
en la totalidad del pacto que Dios había dado a Abraham. ¿Qué quiero decir? David peleó gigantes, peleó contra Goliat, peleó contra los filisteos, los amonitas, y él tomó lo que Dios le había prometido a Israel. Lo que está en el pacto hoy es tuyo. Dios provee para nosotros. Y no estoy hablando de tu vecino, estoy hablando de ti. Todavía hay mucha tierra para ser tomada. Hablo de mí y hablo de ustedes y hablo de esta iglesia. Aún hay mucha tierra que necesita ser tomada. Y hay uno que ha tomado toda la tierra y tú estás en él. Es en Jesucristo que nosotros vivimos. Y esta noche es en él que podemos poseer toda la tierra, porque él ha derrotado a todo enemigo. Él ha derrotado a todo principado y todo potestad, ha derrotado a Satanás y con su muerte ha destruido al que tenía el poder sobre la muerte. Hablo de Satanás. Y así como David hizo con Israel, ustedes y yo en Jesucristo podemos recibir los beneficios de ese pacto, porque Él ha derrotado a todos nuestros enemigos. Amén. Y Samuel era uno de los mayores profetas. Y la historia comienza, como nos dice el primer capítulo, con una mujer llamada Ana. Y ella es estéril, porque Dios lo permitió así. Y ella clama a Dios por un hijo. Y yo me imagino que toda mujer en Israel esperaba el nacimiento del Mesías. Y a lo mejor ellas pensarían o desearían ser la escogida por Dios. Y a lo que quiero llegar es que para las mujeres de Israel era una tragedia muy grande no poder tener hijos. Y entonces en esta historia Ana clama a Dios y le pide un hijo. Dios le da un hijo, Samuel. Y el ministerio de Samuel básicamente comenzó así. Su madre lo entregó a la iglesia. Y espero que escuchen esto, madres. Ya hacen mucho con traer a sus hijos a la iglesia. Ella lo trajo al lugar donde Dios lo podía usar. Ella lo llevó al tabernáculo donde Elí y sus hijos, si podemos leer, abusaron de su sacerdocio. Y podemos ver cómo ahora existen también muchas personas que están abusando de su ministerio. Y en aquel tiempo no había visión de Dios. Y podemos ver que cuando el hombre arruina lo que Dios ha preparado, Él levanta un hombre, aleluya. Él levantó un profeta y eso hace ahora en estos tiempos también. Eso no quiere decir que todos van a escuchar el mensaje, pero Dios te va a dar la oportunidad. En estos tiempos Dios nos está permitiendo escuchar el mensaje de la cruz, de regresar a la cruz y caminar en el camino antiguo para que encontremos el camino de la victoria. Y una noche, Samuel estaba dormido y escuchó una voz que le llamaba, Samuel, Samuel. Y se levantó. Y esto pasó varias veces y él fue con Elí y Elí se dio cuenta de que se trataba y le dijo al muchacho, Samuel, cuando pase esto de nuevo, tú solamente di, habla Señor, que tu siervo escucha. Aleluya. El Señor está hablando a algunos de ustedes esta noche y lo único que tienes que hacer es decir, Señor, habla que tu siervo oye. Si pudiéramos decir esto con más frecuencia, en lugar de adelantarnos a Dios, las cosas saldrían mejor para nosotros. Es más fácil para Dios obrar que corregir nuestros errores. Amén. Él puede hacer lo que sea, entonces necesitamos esperar en Él. Y llegó un día que Saúl, ungido por Samuel y escogido por Dios, aún David le llama escogido. Y sí, Saúl fue escogido por Dios, pero Saúl arruinó lo que Dios tenía planeado para él. La Biblia nos da una idea de por qué Saúl se alejó del Señor. Y esto es algo que siempre pasa cuando alguien se aleja del Señor. Samuel le dice a Saúl, cuando tú eras pequeño en tus propios ojos, Dios te exaltó y te hizo el rey de Israel, pero ahora Él ha quitado su reino de ti y le dice estas palabras duras y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Aquí Samuel no está diciendo que David era mejor en talento o en dones, sino que está diciendo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios.
Él tenía un corazón de fe. Y quiero darles esto esta noche. Cuando nosotros nos alejamos del Señor en cualquier situación y hemos escuchado el mensaje de la cruz y hemos sido atraídos a Dios por medio de la cruz, porque escuchen, nadie puede tener una relación con Dios si no es por medio de la cruz. Así como Caín y Abel nos enseñaron, Caín trajo sus frutos y Abel trajo el sacrificio. A Dios le complació a Abel y rechazó a Caín. Y es lo mismo ahora. Nosotros nos acercamos a Dios por medio del sacrificio, por medio de la cruz. Y no nos referimos a un sacrificio como los del Antiguo Testamento, sino a lo que Jesús iba a hacer y lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Nos acercamos a Dios por medio de la sangre, a través del sacrificio. Pero Saúl, así como cualquier persona puede experimentar, si tú dejas la cruz, si tú te alejas de la cruz, siempre va a haber un enfoque en ti mismo. ¿Cuántos de ustedes no batallan con el orgullo? Nadie dice yo. Todos tenemos batallas, todos batallamos con el orgullo. Y en el caso de Saúl, en el caso de la iglesia, en el caso de muchas vidas cristianas, hay una gran enfermedad de orgullo. Y escúchenme bien, cuando tú te alejas de la cruz, cuando quitas tu enfoque de Jesús, tú te has olvidado de quién eres. Un pecador no se da cuenta que es pecador, al menos que voltea a la cruz. Y un cristiano no se da cuenta de su necesidad de Dios en su caminar cristiano, al menos que voltea a la cruz. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, él nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú no presentas tu cuerpo a la cruz, tú te vas a moldear a este mundo. La cruz es la única avenida por la cual nosotros podemos alejarnos del mundo. Nosotros necesitamos presentarnos a Dios por medio de la sangre. Si no, nosotros vamos a actuar como el mundo, vamos a hablar como el mundo, vamos a vernos como el mundo y vamos a admirar el mundo. Pero no solamente eso, sino que vamos a enfocarnos en nosotros mismos, enfocarme en mí mismo. ¿Y por qué digo esto? ¿No es irónico? Que en el versículo 2 donde dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. Y dice, no dejen que ningún hombre piense más alto de lo que debe. Y Saúl hizo lo mismo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el único lugar donde podemos ir es enfocarnos en nosotros mismos. Y yo me incluyo, yo mismo en esta lista. Necesitamos tener esto en mente. Nosotros nos olvidamos de quién somos en realidad cuando no vemos a la cruz. Pues la cruz nos dice quiénes somos. Y Saúl se alejó de la cruz. Él se empezó a enfocar en sí mismo. Y Samuel le dice, cuando tú eras pequeño en tus propios ojos, el Señor te exaltó para que fueras rey. Y ahora Él te va a quitar el reino y se lo va a dar a alguien más. Y la Biblia nos habla de David. Y podemos decir muchas cosas acerca de él, pero esta noche me quiero enfocar en una en especial, en la fe de David. Porque muchas veces en la iglesia podemos enfatizar los dones y podemos enfatizar en lo que una persona fue llamada a hacer, y eso es maravilloso, yo no menosprecio eso. Pero el libro de Hebreos nos dice cómo estos patriarcas del Antiguo Testamento llegaron a lograr lo que hicieron. Y se los voy a leer. Vamos a Hebreos 11, en el capítulo 45, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe, por la fe, por la fe, eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Y muchos se admiran de que digamos esto porque muchas veces enfatizamos más los dones y el obrar. Pero escuchen, Dios nunca dio un don a un incrédulo. Él dijo, estas señales los seguirán a todo el que creyere, aleluya. Estos dones, este obrar del Espíritu Santo, este hablar en otra lengua, el imponer manos, por fe es que somos lo que somos. Nos llaman creyentes, ¿no es así? Por la fe es que hacemos lo que hacemos. Porque si no tenemos fe, y esa fe tiene que estar en lo que Jesús hizo por ti, en la cruz del Calvario, entonces Él nos va a dar su gracia. Porque saben, Dios nos da su gracia para conquistar Goliat. Dios le da de su gracia a todo aquel que cree. ¿Eres creyente esta noche? Entonces es de la fe de David que quiero hablar esta noche. Y mientras David iba hacia donde estaba Goliat, vayan conmigo al versículo 45. Y quiero que se lleven algo esta noche para que podamos crecer en el Señor. David no le dijo a Goliat, yo vengo a ti en el nombre de mi don, o yo vengo a ti en el nombre de mi unción. Y hay muchos en las iglesias que están tratando de enfatizar su unción. Oh, si tú tuvieras mi unción, entonces tú podrías conquistar los Goliats de tu vida. No, si tú tienes la fe de David, entonces tú podrás conquistar los Goliats en tu vida. Nosotros no imitamos los dones de otras personas. Nosotros no vamos tras los dones de otras personas. Ese es alguno de nuestros problemas. Santiago nos habla de esto. Tú te emocionas con lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Y tú ves el gran don que ellos tienen. Y tú le pides a Dios que te dé el don que esa persona tiene. En lugar de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué don tienes para mí? Dice Santiago, por eso es que hay rivalidades entre ustedes. Y dice, ¿por qué no dejas de estar pensando en lo que Dios está haciendo en él y en ella? Y mejor te arrodillas y le preguntas a Dios, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Aleluya. Tú no quieres lo que Dios tiene para ellos. Tú podrás querer el mismo Dios que dirige su vida, pero tú no puedes y no necesitas y tú no vas a poder obrar con el mismo don. Dios te ha llamado a ti para un propósito en particular. Entonces no busques el don, busca mejor el dador del don. Ten la fe de David y tú vas a conquistar Goliat, aleluya. Y nuevamente David dice, yo no vengo a ti con escudo y espada. Mientras nosotros nos acercamos a nuestras batallas como cristianos, y todos nosotros tenemos batallas, tú tienes que tomar el nombre del Señor. Repito, tú tienes que tomar el nombre del Señor. David era un creyente antes de ser un guerrero. Y si vemos, David fue ungido desde temprana edad y él fue escogido para estrechar el reino de Dios, pero él lo hizo todo mediante la fe. Y David fue un creyente antes que un guerrero. Y él dijo, yo no vengo en mis propias fuerzas. ¿Saben? Nosotros podemos arruinar el don si no nos apropiamos de la fe.
Podemos arruinar el don que Dios nos ha dado, y aunque el Señor no nos lo quita, gracias a Dios. La Biblia dice que sus dones son irrevocables. Pero saben, si podemos estropear el don que Dios nos ha dado, si es que no nos dirigimos a las batallas en nuestra vida por medio de la fe. Y David no vino a Goliat en sus propias fuerzas, como ya les comenté. Él no vino a Goliat en la carne. Él no vino a él en el nombre de su unción o de su don, sino que él dijo, yo vengo a ti, Goliat, en el nombre del Señor, aleluya. El nombre del Señor, el nombre del Señor, el Dios de pacto de Israel. Él es Jehová mi proveedor, Él es Jehová mi sanador, Él es mi justificación, Él es mi santificación. David era un creyente, creía primeramente antes de ser un guerrero. Y les quiero compartir esta ilustración. Había muchas ocasiones en la historia que Dios les comprobaba quién era Él. Él les explicaba con ilustraciones cuál era su nombre. Y una de esas ocasiones fue cuando Abraham y su hijo Isaac iban camino al monte Morián. Y Abraham y su hijo miraron hacia la montaña, y Abraham le dice a sus siervos, el joven y yo vamos a subir al monte a adorar a Dios. Y puedo agregar aquí que la primera mención de adoración en la Biblia hablaba del Cordero. Iba a haber un sacrificio. No puede existir ninguna adoración sin la cruz. Si nosotros dejamos la cruz, como muchas iglesias lo están haciendo, nuestra adoración va a ser arruinada. Y yo no hablo de un pedazo de madera, sino que hablo del sacrificio de Jesús. Si lo dejamos fuera, nuestra alabanza va a ser arruinada. Y Abraham dice, vamos a ir y adorar. Y llegaron arriba, e Isaac estaba acostado listo para ser sacrificado. Y Abraham iba a traspasar el cuchillo a través de su hijo. Pero un ángel del Señor dijo, Abraham, Abraham, ahora ya sé que tú me crees. Ahora ya sé que tú me obedeces. Y la Biblia dice que había un cordero atorado en una rama, y en lugar de que Isaac fuera sacrificado, ese cordero tomó su lugar. Y fue ahí donde la Biblia nos dice que el Señor fue llamado Jehová el proveedor, aleluya. Alguien lo dijo de esta manera, fue David Borg, y yo lo escuché una vez en una reunión de oración. Mientras él oraba, él simplemente dijo, Señor, cuando Abraham estaba caminando por un lado hacia la montaña, hacia arriba, un cordero también estaba caminando hacia arriba del otro lado de la montaña, amén. Cuando tú estabas perdido en el pecado y estabas perdido tú solo, mientras tú ibas subiendo en el camino de la vida, en pecado y desesperación, el Hijo de Dios, Jesús, Él iba subiendo las calles del Gólgota, amén. Él es el proveedor. Pero en nombre del Señor les puedo dar algo. Este es nuestro Dios a quien servimos. Él es nuestro justificador, el santificador, el sanador. Gracias a Dios que es mi sanador, aleluya. Él es Jehová mi pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me hace descansar y muchas veces simplemente tenemos que descansar un rato, ¿no es así? Él restaura mi alma, me lleva por caminos de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, porque en ocasiones Él tiene que corregirme, pero Él tiene su mano de consuelo, amén. Aunque en ocasiones me disciplina y me dice, te has salido del camino, aún allí Él es mi aliento. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor es mi pastor, Él es mi torre fuerte. Tú necesitas ayuda esta noche, necesitas consuelo, necesitas refugio esta noche. Toma el nombre del Señor tu Dios, amén. El Señor es mi pastor,
Él es mi pastor. Yo necesito su guianza todos los días. Necesito su mano todos los días. Nosotros tendemos a alejarnos muy pronto del Señor, pero el Señor es nuestra roca fuerte. ¿Tú conoces el nombre del Señor? ¿Conoces el nombre de tu Dios? Él es el Dios que justifica, el que santifica, el que sana, aleluya. Él es mi victoria. Es hora de que todos volteemos a la cruz, porque de ahí es de donde proviene nuestra victoria. En medio de la batalla, con tus enemigos, tú no puedes luchar con tu carne, sino que vas a tener que confiar en el nombre del Señor. Vas a tener que ir a la cruz, porque saben, tan solo el nombre de Jesús cumplió todo el antiguo pacto. Porque mediante Jesús y lo que Él hizo en la cruz, tú y yo podemos tener salvación. Tú y yo podemos ser transformados por medio de la cruz. Y para terminar, quiero comentarles algo. Cuando David fue a pelear contra Goliat, dice la palabra que él no fue con lanza o espada, sino que él fue en el nombre del Señor. De hecho, número 1, él tomó solo 5 piedras. Y número 2, David nos dice, la batalla es del Señor. Muchos de ustedes piensan que Dios los ha llamado a pelear contra los gigantes, ya sea pecado en tu vida, enemigos que quieren introducirse en tu matrimonio, tus hijos. Y es verdad, ellos van a venir. La parábola dice que cuando las tormentas vengan, y no dice si las tormentas vienen, sino que dice cuando vengan las tormentas, porque las tormentas van a venir por el simple hecho de que tú eres salvo, por el simple hecho de que los israelitas eran hijos de Dios. Aquí vemos a los filisteos, los enemigos, atraídos a hacerles el mal. El enemigo siempre va a estar atraído a lo que es de Dios, a lo que le pertenece a Dios, y él va a hacer todo lo posible por luchar en contra de la gente de Dios. Pero él se va a arruinar él mismo al hacerlo, si nosotros tratamos la batalla como debe ser. Si nosotros vamos delante del enemigo en el nombre del Señor, aleluya. Alguien te puede decir, sabes, tú tienes que prepararte para ir a luchar contra el enemigo. No, Señor, la batalla es del Señor. Nosotros vamos en el nombre del Señor. Nosotros no vamos a ir a pelear contra el enemigo. Nosotros no tenemos nada que ver con el enemigo. No es nuestro trabajo pelear con el diablo o pelear contra el pecado. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que tú tienes que ir y conquistar el pecado. Nosotros conquistamos el pecado en Cristo, amén, descansando en Él. Y es que en realidad la batalla contra el pecado, contra la carne, en la cruz fue ganada. Lo que el enemigo está haciendo ahorita es tratar de que tú no veas eso. Él está tratando de cerrarte los ojos para que no puedas ver lo que es tuyo en el pacto de Dios. Él está tratando de pararte cada día. Los problemas vienen, las tribulaciones vienen. Y con esto lo único que el diablo quiere que hagas es que quites tu mirada de la cruz. Fue en la cruz donde Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y viene David delante de Goliat, y alguien puede confundir eso y pensar que él viene con orgullo, en sus propias fuerzas. Pero como dice esta cita, mientras nosotros estamos llamados a ganar las victorias de nuestra vida, la verdadera fe nunca se mueve para adelante o para atrás por sí misma, sino que ella toma la mano de aquel que dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo creo que David estaba actuando en fe. Él estaba obedeciendo al Señor. Si tú quieres ir a pelear en contra del gigante sin escuchar la dirección del Señor, adelante. Pero yo creo que el Señor le dijo a David, es tiempo de correr, amén. Es tiempo de ir a la batalla. Ya has entendido que vas en el nombre del Señor. Has entendido que la batalla es del Señor. Y entonces es hora de atacar.
Lo repito, tú ya has tomado el nombre del Señor. Tu fe está en la cruz y ya has entendido que las batallas por las que estás pasando, las pruebas que te suceden, el pecado que te corretea día con día, tú ya has entendido que no es tu batalla, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces ahora, amigo, es tiempo de atacar al gigante. Y así como David era un buen guerrero y ganó grandes batallas, él supo siempre que no fue por él mismo que lo hizo, sino que fue el Señor quien las ganó. Tú eres tan fuerte como tu fe esta noche. Tú no eres fuerte porque puedas cantar o predicar. Tú solamente eres fuerte por tu fe. Aleluya. Y yo soy un creyente antes que nada. Tú puedes vivir siguiendo tus emociones, pero yo voy a vivir por fe, creyendo que todo lo que hago es en el nombre del Señor y la victoria es del Señor. Amén. Aleluya.